Después de una Semana Santa de reflexión, hoy te traigo una técnica muy sencilla para saber si el pH del suelo es ácido, neutro, básico o alcalino. Para esto vamos a utilizar el tipo de suelo que vas a cultivar, vinagre, bicarbonato, agua, cucharas y vasos. Si quieres saber cómo vamos a realizar este experimento, qué vamos a observar en él, qué significa un pH de suelo ácido, neutro, básico o alcalino y por qué es importante conocer el pH del suelo, quédate ahí, que lo vamos a descubrir en unos minutos. Iniciamos Ciencias de la Naturaleza. ¿Cómo están mis chicos? Espero que excelente y de buen ánimo para adquirir sus aprendizajes. Soy Isaura Peralta, su maestra de Ciencias de la Naturaleza. El tema para hoy es pH del suelo. ¿Les causa curiosidad saber qué significa pH? Recordemos el tema anterior y lo descubrimos más adelante. En la clase anterior, titulada Tipos de suelo, vimos que el tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua y aireación. Y estas propiedades, a su vez, clasifican el suelo en suelo arenoso, calizo, humífero, arcilloso, pedregoso y limoso. ¿Cuál de estos tipos de suelo es el más adecuado para la agricultura? ¿Puedes recordarlo? Es el suelo humífero, por ser rico en materia orgánica. Ya que tienes la memoria fresca, iniciamos el tema para hoy. Una de las propiedades químicas del suelo es el pH. ¿Sabes qué significa pH del suelo? Es la concentración de iones de hidrógeno disueltos en el suelo. El pH indica qué tan ácido, neutro, básico o alcalino es el suelo. Las raíces de las plantas toman los nutrientes necesarios para su crecimiento y su desarrollo de las soluciones del suelo, por lo que es importante un pH equilibrado. ¿Y cómo sabemos si el suelo es neutro, ácido, básico o alcalino? Lo primero que debemos saber es que para medir estos parámetros existe una escala de pH que va de 0 a 14. Y el instrumento que se usa para medir el pH se llama pHímetro o potenciómetro, que es un sensor utilizado para medir el pH en una disolución. Cuando el sensor marca de 0 a 6.5, el pH es ácido. Si mide 7, la sustancia es neutra. De 7.5 a 14 es básico o alcalino. El pH es una de las propiedades más importantes del suelo, ya que interviene en la disponibilidad de los nutrientes. Controla muchas de las actividades químicas y biológicas que ocurren en el suelo y tiene influencia indirecta en el desarrollo de las plantas. El pH óptimo de los suelos agrícolas puede variar entre 6.5 y 7.5 para mayor productividad. ¿Cómo influye el tipo de pH sobre el suelo? Los suelos con pH neutro, o sea, 7, presentan porcentajes equilibrados
y disponibilidad de micronutrientes y macronutrientes. Son ideales para que las plantas aprovechen sus nutrientes. Para continuar hablando de pH de suelo, primero debes saber la diferencia entre macronutrientes y micronutrientes. Los micronutrientes son los elementos como el boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc, que se requieren en menores cantidades por los cultivos, pero no significa que son menos importantes que los macronutrientes. Estos son elementos nutritivos como el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio, absorbidos por las plantas en mayores cantidades. Tanto los micronutrientes como los macronutrientes llevan a cabo funciones trascendentales para el adecuado crecimiento y desarrollo de las plantas. Ahora sí, estamos listos para continuar con el suelo. Ahora vamos a hablar de suelos ácidos y su pH. Los suelos ácidos tienen un pH inferior a 6.5. Presentan carencia de macronutrientes como por ejemplo calcio, magnesio, fósforo y potasio. Por otro lado, todos los micronutrientes como el boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso y zinc, excepto el molibdeno, son mejores absorbidos por este tipo de suelo. Un punto que debes tener claro es que los suelos ácidos no absorben molibdeno. ¿Y cuál es la importancia de este micronutriente en las plantas? Escuchemos. El molibdeno es un componente esencial en enzimas que convierten formas tóxicas del nitrógeno en aminoácidos. De nitrato lo convierten en nitrio y luego a amoníaco para sintetizar aminoácidos dentro de la planta. Los aminoácidos aportan de manera directa a la planta la materia prima básica para la formación de proteínas. El molibdeno lo necesitan las bacterias fijadoras de nitrógeno que se encuentran en las legumbres para fijar el nitrógeno atmosférico. Las plantas también usan molibdeno para convertir el fósforo inorgánico a formas orgánicas dentro de ellas mismas. La deficiencia de molibdeno en las plantas se manifiesta en las hojas intermedias y en las más viejas, pero se propaga hacia el tallo y afecta a las hojas nuevas. Cuando hay mucha deficiencia de este nutriente, el crecimiento de la planta y la formación de flores están restringidos. Los cultivos que son más susceptibles a la deficiencia del molibdeno son los crucíferos, brócoli, coliflor y repollo, las legumbres, habas, arvejas y tréboles, las flores de Pascua y las prímulas. El pH ácido reduce la humificación, el desarrollo de la raíz de la planta y la mineralización de la materia orgánica. En resumen, los suelos ácidos pueden ser tóxicos para cultivos que no toleran un pH inferior a 5.5. El material más utilizado para reducir la acidez del suelo es la cal agrícola o calcita, la cual contiene principalmente carbonato de calcio. También se usa el óxido de calcio, conocido como cal viva, y el hidróxido de calcio, conocido como cal hidratada. Estas son fuentes apropiadas para corregir la acidez del suelo. ¿Pudiste captar algunas características de los suelos ácidos? Yo sé que sí.
Probablemente ya estás pensando, wow, ¿cuál será el pH del suelo de mi patio? O no sabía que debía saber el pH del suelo para cultivar una planta. Pues sí, es importante, ya que puede que sea la respuesta clave si siembras una planta y no se reproduce adecuadamente. ¿Qué tal si aprendemos un poquito de los suelos alcalinos? Los suelos alcalinos tienen un pH superior a 7.5. Presentan altas concentraciones de iones de cloruro, sodio, boro, anión bicarbonato y aluminio, que son tóxicas para las plantas. El exceso de estas sustancias inhibe el transporte de oxígeno y nutrientes, es decir, el crecimiento de la raíz y la respiración de las plantas. Los suelos alcalinos poseen reducida solubilidad de nutrientes vegetales, particularmente de macronutrientes como fósforo, nitrógeno, azufre y potasio, y de micronutrientes como zinc, cobre, manganeso y molibdeno. Estos suelos suelen ser salinos y arcillosos. Existen muchas técnicas para corregir la alcalinidad del suelo. Una de ellas es la corrección por adición de yeso. El yeso es una fuente de iones de calcio y se utiliza para reemplazar a los iones de sodio del suelo alcalino. ¿Qué tal si indagas más sobre otras técnicas utilizadas para reducir la alcalinidad o acidez del suelo? Vamos, aprende más del suelo. En las zonas rurales, por ejemplo, le echan cenizas al suelo para reducir su acidez. El objetivo de las técnicas que se usan para reducir tanto la acidez como la alcalinidad del suelo es obtener un pH alrededor de la neutralidad, entre 6.5 y 7.5 aproximadamente. En los suelos moderadamente y fuertemente ácidos, solo se podrán cultivar plantas acidófilas, como por ejemplo el maíz, el centeno y la patata. Mientras que en los ligeramente básicos o alcalinos se pueden desarrollar el arroz y la alfalfa. Un dato importante es que por encima de un pH de 9, la producción agrícola es casi nula. En general, el pH óptimo del suelo debe de variar entre 6.5 y 7.5 para obtener los mejores rendimientos y la mayor productividad. Este rango es donde los nutrientes son más fácilmente asimilables y nutren la mayoría de los cultivos. Un dato curioso es que el pH influye en la actividad y cantidad de microorganismos en el suelo. Un pH inferior a 5.5, o sea, ácido, tienden a predominar los hongos en el suelo. Y en un pH alto, o sea, alcalino, hay más actividad de bacterias. Al inicio de la clase decía que se usa un pHímetro para medir el pH del suelo. Pero si no tienes este instrumento y no vas a cultivar una gran extensión de terreno, hay técnicas caseras que te pueden ayudar a saber si tu suelo es ácido, neutro, básico o alcalino. En la introducción te dejé una lista de ingredientes que nos servirán para saber el pH aproximado de una pequeña porción de suelo. Vamos a experimentar.
Mientras te explico lo que observamos, presta atención y cuando tengas los ingredientes, haz el experimento en casa. Anota tus observaciones y preséntala a tu profe guía. Bien, para el experimento vamos a utilizar suelo. En este caso yo voy a utilizar dos tipos de suelo, un suelo limoso y un suelo arcilloso. Vamos a utilizar vinagre, bicarbonato, agua, 2 cucharas y 4 vasos. 2 vasos para cada tipo de suelo. Es importante que te aclare que la reacción química de un ácido con una base tendrá como resultado desprendimiento de gases que podemos observar en forma de burbujas. Esto quiere decir que si agregamos vinagre, un ácido, al suelo y hace muchas burbujas, el suelo es alcalino. Si hace poquitas burbujas, el suelo es ligeramente básico. O si no se aprecia burbuja, el suelo es neutro. Cuando agregue bicarbonato, que es una sustancia alcalina, si libera muchas burbujas, el suelo es ácido. Si no se aprecia o son poquitas burbujas, el suelo es neutro o ligeramente ácido. Ahora sí, estamos listos para el procedimiento. En cuanto al suelo arcilloso, ya he realizado el procedimiento de ponerlo en los vasos. Agregué una porción a cada vaso y le agregué agua, puesto que el suelo arcilloso es muy compacto y necesita más tiempo para que se disuelva. Ahora haré el procedimiento con el suelo limoso. Voy a agregar una porción de suelo a cada vaso, aproximadamente 2 cucharadas. Estoy agregando el suelo limoso al segundo vaso y vamos a proceder a colocarle un poquito de agua a cada vaso. Aproximadamente 1/3 del vaso. Movemos un poquito para disolver las partículas del suelo. Muy bien. Hacemos lo mismo con el segundo vaso. Movemos un poquito para disolver las partículas del suelo. Les recuerdo, este procedimiento ya lo habíamos realizado con el suelo arcilloso antes. Bien, ahora vamos a agregar los reactivos. A una porción de suelo limoso le voy a agregar vinagre. Y también le voy a agregar vinagre a una porción del suelo arcilloso. Voy a repetir el procedimiento ahora con otra cuchara. Voy a agregar bicarbonato al suelo limoso y voy a agregar bicarbonato al suelo arcilloso. Con la cuchara que agregué bicarbonato, muevo un poquito los tipos de suelo que tienen bicarbonato. Con la otra cuchara, muevo un poquito los tipos de suelo que tienen el ácido. Muy bien, repetimos el mismo procedimiento con el suelo arcilloso y luego de un ratito vamos a empezar a notar la reacción química. En el caso del suelo limoso podemos apreciar que está empezando a desprender pequeñas burbujitas. Eso quiere decir que este suelo es ligeramente ácido, porque el suelo que está reaccionando es el que agregamos bicarbonato. En el caso del suelo arcilloso, está desprendiendo burbujita el suelo que tiene
ácido. Esto quiere decir que probablemente este suelo es ligeramente básico o alcalino. Bien, ¿qué les pareció el experimento? ¿Aprendieron un poco más sobre el pH del suelo? Espero que así sea. Mis chicos, la clase de hoy nos mostró lo importante que es saber el pH del suelo para producir adecuadamente nuestros alimentos. También vimos técnicas para adecuar el suelo y hacerlo un poco más neutro. Además, sabemos que el pH ideal para la mayoría de los cultivos agrícolas es de 6.5 a 7.5 en la escala de pH. Conocer nuestro suelo es relevante para cuidar de él y velar por la calidad de los productos que consumimos. Hablando de cuidar del suelo, no te pierdas la próxima clase, donde hablaremos de fertilidad del suelo y cómo prevenir la erosión de este valioso recurso natural. Hemos finalizado por hoy. Recuerda realizar tu experimento cuando tengas tus ingredientes. Trabaja tu cuadernillo, cuídate y cuida de los demás. Fue un placer que me acompañes en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Hasta pronto, te acompañó Isaura Peralta.